bienvenidos a otro episodio de Pura Cultura. En esta temporada estamos en comunicación y cultura. Tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Catalina, pero yo no la voy a presentar. Cata, ¿quién es Cata? Me vas a dejar a mí entonces esa tarea. Susi, a todos, muchas gracias. Muy contentos de acompañarlos hoy hablando de una de mis grandes pasiones, que es la comunicación. Precisamente cuando Susi me pedía que le mandara un perfil un poco distinto, me quedé sorprendida que cuando salieron las líneas, lo que más me identifiqué definitivamente es esa gran pasión por comunicar. Entonces, es eso, soy una comunicadora que llevo ya ejerciendo esta profesión que me encanta más de 15 años. Actualmente soy la directora de comunicaciones y asuntos corporativos de Viva Air, una aerolínea que pues entenderán que en este momento, como toda la mayoría de las industrias, estamos pasando por unos momentos difíciles, entonces con muchísimos retos. Pero más que esa parte profesional, también compartirte un poco del tema personal. Mamá hace casi 2 años, cambio de vida total cuando un pequeñito es el que te va guiando y te va mostrando un nuevo camino. Entonces, una combinación entre mis grandes pasiones en la vida, que son viajar, la comunicación, que me encanta, y obviamente esta nueva etapa de la vida como mamá. Súper, Cata, no, está perfecto, Cata. Y ahora en esta temporada que vamos a dedicar a la comunicación y la cultura, quiero que nos ayudes desde tu punto de vista y desde lo que te ha tocado vivir, como qué es cultura. O sea, dínoslo de forma sencillo, para ti, ¿qué es cultura? Bueno, Susi, mira, temas de significados y todo podemos encontrar muchísimos, pero yo me voy a ir a algo más personal y algo de lo que desde las direcciones de comunicaciones en las compañías que he tenido la oportunidad de liderar se me ha quedado más como una impronta. Y yo lo llamaría 2 palabras. Uno es alineación. Yo creo que cuando todos en la compañía estamos como en un son distinto, es muy difícil hablar de una verdadera cultura. En cambio, cuando hay una alineación de meta, de propósito, que estoy segura que vamos a hablar de eso porque no puede entenderse una cultura sin un propósito. Cuando hablamos de unos valores compartidos, cuando todos estamos un poco, hablemoslo coloquialmente, tirando para la misma meta, ahí es cuando realmente hablamos de cultura. Y la otra lo llamaría convencimiento. Cuando esto no es un tema que simplemente es importante para la compañía, tú sientes que lo que se está hablando apela a tus sentimientos, un poco al estómago, que lo sientes, que lo perspiras en el día a día, ahí definitivamente es que se habla de cultura. Entonces lo pongo un poco más en el plano de las emociones, que nosotros, que al final somos más humanos que empresas, pero las empresas las movemos los humanos, estamos involucrados en estos temas de cultura. Y tú, pues finalmente, como dices tú, pues la cultura igual existe, no, así yo la gestione, así no existan esos valores compartidos, la cultura se gesta en una compañía y puede ser una cultura sana o una cultura tóxica o pues o buena, pero no hay culturas ni buenas ni malas, sino que hay culturas, ¿cierto? Y finalmente, cuando uno gestiona la cultura, Cata, tiene que haber como unos puntos claves ahí como de qué hace que se mueva la cultura. ¿Tú qué crees de lo que te ha tocado vivir? Por eso queremos que sea muy llevado a la acción y de las experiencias. Es como qué hace que la cultura se mueva en la dirección que uno quiere que se mueva. Susi, tú ahí haces tocas un punto muy importante y pues yo ya me fui a una parte más avanzada de la conversación, y es cuando ya tenemos una cultura deseada, ¿cierto? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo que per se, y yo te lo digo, por ejemplo, yo tengo en Viva Air 1 año, antes estaba en Inexmoda, que fue donde tuvimos la fortuna de conocernos, y cada compañía tiene una cultura y su ADN definido, y no es que está cambiando todo el tiempo, sino que digamos que los que llegamos nuevos entramos a ver qué está pasando en ese ADN y cómo podemos nosotros adaptarnos. Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Lo que sí creo, y creo que las áreas como las que yo estoy, en este caso muy del lado de la comunicación, del mercadeo, de la gestión humana, sí podemos ser las que llevemos esa cultura, ojalá, por un camino correcto, por un deseable, por una alineación, que era la palabra que yo utilizaba. Porque de que existirá, existirá, pero cómo no va a ser mucho más deseable cuando todos estamos tirando para la misma meta, con un convencimiento de ese propósito y de que vamos a romperla y a sacar adelante los retos, mucho más que simplemente que porque existe y porque la cultura está allí. Es justo el ejemplo que te quería dar entonces con este año que yo llevo trabajando en Viva Air. Muchos pues seguro conocen el ADN de la marca, porque a mí me gustó mucho y me llamó la atención el reto cuando me lo propusieron, porque es una marca con
con un sello particular, incluso disruptivo en su momento. No todas las marcas hablaban o hablan en los tonos y con las conversaciones en las que se montan nuestra aerolínea. Y eso a mí me encantó y yo dije, tiene que haber ahí unas personas y entonces detrás de eso una cultura que movilice este tipo de conversaciones. Y me llamó particularmente la atención llegar a una compañía que está totalmente convencida de cómo su modelo de negocio, que en este caso nosotros somos una aerolínea de bajo costo, o sea que pusimos a viajar a todos los colombianos y a todos, pues porque tenemos una expansión por la región, y cómo logramos convencer a la gente de que se podía hacer sueños realidad y viajar en avión. Entonces yo decía, ¿qué pasa detrás? ¿Qué pasa en el backstage, que es donde uno no ve? Porque pues nosotros veíamos, era la publicidad, veíamos las redes sociales, ¿qué pasa adentro? Y lo que me encontré fue una cultura totalmente permeada por ese drive y por esas ganas de sacar adelante lo que empezó como un emprendimiento y hoy es pues toda una realidad. Entonces, encontrar también en la comunicación ese catapultador para mantener ese convencimiento, para mantener ese ADN. Y ahí, un poco respondiendo ya si tu pregunta tras este contexto, Susi, decirte que definitivamente lo que uno tiene que tener claro es esos drivers de motivación que mueven a las personas. Y nosotros desde las áreas encargadas, activarlos y estar todo el tiempo recordándolos. Pero todo esto al final, Susi, redundado en que las personas se sientan parte como de esto y no es la compañía por la compañía, sino lo que las está moviendo adentro, que hace que esa meta no sea solo trabajo, sino que sea realmente un propósito de vida. ¿Qué rol, Cata, en esa instancia juega comunicaciones? Yo siento desde mi perspectiva personal, pero además lo que como equipo Caramelo Escaso hemos entendido es que la comunicación cambió en las compañías y lo que antes eran unos canales, unas plataformas, yo llevo este contenido, definamos la parrilla de contenidos de este mes, del otro, pero eso finalmente como que aquí nadie se mete, nadie usa la intranet, aquí nadie se involucra. Entonces ese rol de la comunicación cambió y ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿Cuál es ese rol y hacia dónde va ese rol de comunicaciones en las compañías y para que de verdad sea un apalancador de la cultura? Susi, me encanta que lo menciones porque realmente esta es una palabra, comunicación, que me parece a mí que es tan amplia que muchas veces pierde un poco su sentido y su significado. Y creo que es muy importante, y aquí le voy a tirar mucho la batuta a los líderes, poner la comunicación en el lugar correcto. Porque la verdad, y tengo que ser muy sincera, porque es un tema que he hablado, por ejemplo, con colegas o pues tengo la fortuna de ser profesora, lo hablo mucho con mis alumnos. Este es un tema que nosotros le podemos poner tan estratégico como la mano derecha del presidente de una compañía, a tan táctico como una practicante que saca unas carteleras o que saca unos mensajes en redes sociales y hasta ahí. Y es el verdadero lugar que se le dé lo que hace que la transformación llegue o no llegue y que el cambio que las compañías quieren tener o el siguiente nivel al que quieren llegar o el objetivo que estén persiguiendo esté verdaderamente catapultado y llegue de forma precisa a sus audiencias. Ahí está el rol de la comunicación. Que hay canales, claro, que hay tácticos, obviamente, parrillas, claro. O sea, es que nosotros tengamos un lugar en la compañía no va a cambiar algunas de las cosas del día a día de nuestra labor y de nuestro trabajo. Pero Susi, sin lugar a dudas, sí está la importancia que tú le des para que la contundencia de lo que hagas genere verdaderos cambios y se dimensione. Entonces, en mi caso he tenido la fortuna de poner a la comunicación en las empresas en las que he trabajado en el lugar más alto que se puede, que es mano derecha de la presidencia, oídos constantes al equipo directivo, un comunicador que no sabe qué está pasando desde el área financiera hasta el área de operaciones, difícilmente va a lograr impactar tanto a su cultura, que nosotros somos los encargados de llevar esos mensajes tanto al público interno como al público externo. Entonces necesitamos ser los ojos y los oídos y estar enterados prácticamente de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Una responsabilidad muy grande, pero que da frutos cuando precisamente la comunicación está dada para que esos mensajes lleguen de una mejor forma. Incluso, y aquí creo que Caramelo es perfecto para poner el ejemplo con un storytelling, porque sí, yo puedo salir a decir nueva ruta Cancún, perfecto, pues se podría, pero no es más interesante cuando lo ponemos con una historia, cuando le ponemos una experiencia, cuando llenamos ese mensaje de comunicación tan sencillo como cualquiera y lo llenamos de unos contenidos donde se nota normalmente la verdadera trascendencia de la comunicación. O vámonos para un tema de movilización interna, cuando tú tienes que hacer que un equipo de alto desempeño cumpla con un objetivo, con un deadline apretado. Te digo que en aeronáutica esta es una industria que tiene muchísimas restricciones más allá
de las típicas que tenemos la mayoría de las compañías porque somos una industria altamente regulada. Entonces esa parte, Susi, del convencimiento que le tenemos que hacer a los equipos de ser capaces de derrotar todas esas cosas que parecen no, implica que esos equipos de verdad estén muy apalancados y muy motivados hacia la meta. Y ahí yo siento que la comunicación, que solita tampoco, porque la comunicación es tan buena como el mensaje que nos llega. Entonces ahí apalancados con los mensajes que nosotros concertamos con la gestión humana, muchas veces con el mercadeo y sobre todo con la alta gerencia, con un presidente involucrado, con un presidente convencido. No te imaginas lo que la comunicación puede hacer. Yo casi que podría concluir ahí. Dices 3 cosas muy poderosas y me voy a tratar de meter en cada una. Yo voy aquí tomando nota. 3 cosas que hoy puedo concluir perfectamente después de estos 11 años de ejercicio y de estar trabajando el tema de la cultura, que sin un líder o un CEO montado, no hay nada. O sea, eso es una conclusión, o sea, para los que están pensando gestionar su cultura, que la comunicación acá no funciona y que el CEO no está montado, es que no le cree, no hay mucho para hacer. O sea, al primero al que hay que montar al bus es al CEO, al presidente, al gerente, al líder de la organización y que le crea mucho y es un gran apalancador. Y él es el gran comunicador, pues como dices tú, no hay duda que él es esa persona que moviliza. Ojo, no es el único responsable, pero sí es ese guía y ese curador y ese que va dando como ese impulso de contagio. La palabra contagio ahora no es muy bien recibida, pero es ese que nos va ayudando a contagiar la cultura. Y 2, entonces, Cata, ahí ayúdanos, danos tips, cómo hacer para montar al CEO no tanto, ese es más profunda esa conversación de cómo un CEO, porque eso tiene que tener un convencimiento personal, pero a los líderes de la organización que no son grandes comunicadores, no le ven la importancia, no le ponen agenda, ¿qué tips nos puedes dar para que ellos de verdad se vuelvan comunicadores? Respuesta corta es que todo acto comunica. Y respuesta larga, y me tomo un poco tu palabra ahorita, que me parece que es muy, muy sabia, es que el CEO es el gran comunicador de la compañía. Y ahí estoy completamente convencida. Y por eso es que nosotros desde las áreas, que somos los más fuertes, por así decirlo, para sacar adelante esos mensajes, tenemos que estar muy cerquita, apoyando que él tiene en su cabeza 360 de la compañía, pero la comunicación es un pilar. Entonces, ¿cómo lo acompañamos con mensajes? ¿Cómo le estamos dando todo el tiempo insights de lo que está pasando, de las lecturas, de lo que él a veces no puede estar viendo por estar sumido en otras cosas, pero que nosotros sí estamos viendo? Pero no es el equipo de comunicaciones el que sale a decir algo, sino el CEO y la alta dirección de la compañía. Entonces, ahí es el primer tip, es que nosotros somos una especie como de informantes, en el buen sentido de la palabra, los ojos puestos en la compañía y dejándole claro a la alta gerencia cuáles son esos insights que identificamos que deben ser tratados, porque a veces también las compañías nos hacemos los de la vista gorda, como pasando por algunos temas, y no, al contrario, internamente es que más debemos hablar de los temas que están generando dolores o que están generando que las acciones no lleguen a feliz término, y ahí estamos los equipos de comunicación siendo esos oídos que a veces la alta gerencia no puede ser. Ese sería uno. Como segundo tip, Susi, me parece muy, muy importante homologar a ese equipo hacia una misma meta. Estilos de liderazgo hay muchísimos y a mí me ha tocado convivir con todo tipo de estilos de liderazgo y creo que en todas las compañías los hay. No entraría ni siquiera a juzgar si son buenos o malos, diría son. Y en ese mismo ecosistema tenemos que hacer que la cultura, los valores y las metas sobrevivan a pesar de los diferentes estilos. Entonces, en ningún momento se trata de homologar el estilo directivo de un equipo, pero sí se trata de al menos sincronizar la meta, el objetivo, con el estilo que cada directivo tenga, con los equipos de alto y otros de no tanto buen rendimiento. ¿Cómo logramos homologar al menos un factor común que haga que todos tiremos para el mismo lado y que esa cuerda que vamos jalando realmente dé frutos? Porque al final hay muchos equipos buenísimos, pero si cada uno está tirando para un lugar distinto, la compañía no va a llegar a su gran meta. Entonces, esa alineación en el objetivo es muy importante y yo creo que los comunicadores tenemos ahí también la persuasión, la elocuencia para convencerlos, para pintarles un panorama en el que desde sus diferentes frentes se pinta como un tema objetivo, como un tema estratégico. Y el tercero, que me podría quedar aquí 1000 años, dale. Te voy a dar el tercero. A mí me parece que en estos temas de cultura y de comunicación hay una cosa que mueve más que 1000 palabras, manifiestos, el video ganador de premio de agencia de publicidad, y es el ejemplo.
las personas realmente estamos abocadas a repetir lo que vemos, pero cuando lo vemos con convicción, cuando vemos que lo que está ahí afuera realmente es algo genuino que me inspira. Entonces, es un poco lo que yo también trato muchísimo en los equipos en los que tengo la oportunidad de compartir y cuando estamos poniendo ese ADN, que yo digo que uno el ADN de la compañía como que se le pone en las venas, como que uno tuviera un apellido adicional a sus apellidos normales y es el de la empresa, porque por ejemplo a mí me hablan de Viva y me cuentan de una mala experiencia y yo soy como si me estuvieran hablando de mi hijo, entonces es eso, es cómo logramos permear de ese ADN de esa marca, pero dando el ejemplo para que todos los equipos se sientan igualmente defensores en el buen sentido de la palabra de esa marca, de esa cultura y que al final también se sientan inspirados para hacer grandes cosas, que es lo que tratamos de hacer en estos movimientos. Y ahí tocas un tema que es el ejemplo. Y para nosotros el ejemplo incluso no es solo desde lo que digas, sino desde los gestos. Es impresionante. Nosotros que trabajamos con tantos equipos, ver cómo un equipo de trabajo empieza a hacer los mismos gestos, las mismas formas de trabajar, o sea, eso se copia todo, no solamente la forma en la que me expreso, sino todo lo que me rodea se empieza a copiar, la forma como me relaciono, la forma, entonces el ejemplo abarca incluso todo lo que se refiere a ese líder y la gran responsabilidad que tiene, sin que sea pues tampoco como cargarle toda la responsabilidad, pero ahí claramente sí hay pues como hay que tener ese nivel de conciencia como líder y yo creo que eso ahí es vital. Cata, y tú ahí estabas diciendo que como el ADN de Viva Air y yo sé que eres una persona muy apasionada y eso es pues muy bonito y da orgullo oírlo, porque además qué rico para Viva Air tener una persona como tú con esa pasión, pero Viva Air, si no estoy mal y en una postura más como cliente desde afuera, siempre se ha sentido esa cultura, o sea, inclusive así haya cambiado de líderes, o que la mantiene como tan sólida, como tan auténtica. Perfecto. Susi, hago un comentario antes de tu pregunta que me quedó sonando y dije, lo tengo que decir, y es que, ojo, que el ejemplo puede ser una cosa imitada. Yo como comunicadora le puedo decir al líder o le puedo decir a un directivo, mira, compórtate así, hazlo así, pero cuando no viene acompañado de la genuinidad, como de ese ser, es muy complicado. Entonces, por eso yo sí siento que más que darle el mensaje, escribirle el guión o ponerle el teleprompter al video para que salga divino y el presidente de la compañía salga diciendo algo lindo, sí es muy importante que se sienta de fondo. Y por eso se tiene que trabajar tanto de forma genuina ese ejemplo y no simplemente dándolo. Y en estos tiempos de tanta teletrabajo, me llama más particularmente la atención y lo he experimentado mucho, como esa parte de la gestualidad es tan importante para una comunicación mucho más asertiva. Sí. En reuniones, por ejemplo, sin video, que es también pues, lo que se recomienda por el tema del internet y pues el respetuoso de la conectividad, a mí me ha hecho mucha falta esa parte de la gestualidad. Me he quedado pensando mucho en diferentes reuniones, como esta persona lo dijo en este tono, lo dijo en este sentido, y eso habla mucho de la importancia en 360 grados de la comunicación. Sí, claro. Pero bueno, ahora sí, después de ese paréntesis que no me quería quedar con ese mensaje, hablarte un poquito de Viva. Incluso a mí me llama mucho la atención porque antes incluso de yo llegar a la compañía, por lo que te menciono, eso sí que yo ya había trabajado con Caramelo, cuando me acerqué, a mí me encantó que una de las primeras cosas que me entregaron como material para el entendimiento de la compañía es lo que nosotros internamente llamamos la cultura viva. Y entonces a mí también me gusta mucho esa palabra viva y creo que nosotros somos unos afortunados que nuestra marca es una palabra que suena, que te hace sonreír, es una palabra que inmediatamente te ayuda a comunicar. No hay que, tú dices viva e inmediatamente se te viene algo a la cabeza. Entonces es una marca que de por sí ya tiene mucho punch en el tema de branding y en el tema de mensajes de comunicación. Entonces me encontré con una marca que tenía claro su ADN, que tenía claro su propósito, sus valores corporativos y te los entregan casi como, bueno, ahora haces parte de este grupo en que esto es en lo que creemos y que esto es en lo que estamos trabajando. Y para responderte, porque no creo honestamente que haya sido un tema tan estructurado como de que se contrató un caramelo escaso desde el primer día, que les llevó a la claridad, honestamente creo que fue algo mucho más genuino y orgánico que fue construyéndose en las personas con dos cosas. Una, que esta es una industria apasionante. Todas las industrias, yo he trabajado ya en varias y son maravillosas, pero te digo que esta industria es como un poco adictiva. La gente incluso dice que cuando uno entra a la industria aeronáutica es muy difícil que se vaya
porque se te vuelve una especie de rush, como cuando uno está en un aeropuerto, uno está feliz por un nuevo destino, pero uno tiene una especie de adrenalina típica de aeropuerto. Hazte de cuenta, esa misma sensación es la que uno tiene trabajando para una aerolínea, que para rematar es un trabajo al que uno se compromete un poco 24/7, porque hay aviones volando las 24 horas del día. Bueno, antes de... Volviendo al tema original, complementarte entonces que yo siento que este rush, esta energía que siente la gente de la industria, es un gran elemento cohesionador de esa cultura. Y lo segundo, el movilizador más grande, que es ese propósito por el que se creó una compañía de bajo costo. O sea, más allá del negocio, más allá de todos los temas, a mí me apasiona todos los días levantarme y saber que la industria para la que yo trabajo está haciendo sueños realidad. Ayer, por ejemplo, en uno de los vuelos humanitarios que tuvimos, logramos conectar un papá con su hija para un trasplante que le va a salvar la vida probablemente. Ese tipo de cosas, tú dices, vale la pena. Yo he trasnochado, hemos llorado, hemos estado a 24/7, pero ese tipo de acciones vale la pena. Entonces yo creo que esa mezcla de esas dos cosas, esta pasión que se siente por esta industria que es de adictos, por así decirlo, son personas que son muy, muy, muy apasionados por la aeronáutica, y luego este tema de cumplir un propósito, de hacer sueños realidad, de poner el transporte aéreo al servicio del 100%, porque realmente los precios de Viva permiten que cualquier persona que tenga pues algún ingreso pueda volar. Entonces yo creo que esas dos cosas, Susi, han sido unas buenas cohesionadoras de cultura en estos 8 años de la compañía. Regálame algunas acciones que se venían gestando en Viva Air desde cultura, algún ritual que nos puedas compartir, y qué pasó con todo este remolino y ahora cómo está ese ritual. Si eso siguió, si no siguió, qué pasó con la cultura ahí y sus rituales. Perfecto, pues me encanta que lo cuentes, sobre todo porque me ha generado mucha satisfacción poder hacer parte importante o eje transversal de esos rituales. Y es la comunicación constante y permanente. Y con mucho orgullo de decirte que eso no ha cambiado a pesar de que nos tuvimos que separar desde la presencialidad. Cuento un poco. Viva ha pasado por varios liderazgos, de hecho para 8 años ha pasado por muchos liderazgos, pero hablo de los últimos 2 años, que es lo que a mí me ha tocado vivir de la mano de la nueva gerencia, de nuestro CEO, que es un argentino muy experimentado en la industria de aviación, viene de trabajar para uno de los competidores. Entonces fue muy interesante porque al momento que él llega a Viva, y para que la gente me entienda un poco, una empresa de 8 años sigue siendo casi que una startup. Es una empresa con cosas muy grandes, con un crecimiento muy grande para 8 años, realmente es un crecimiento muy, muy grande, pero sigue siendo una empresa relativamente muy joven y muy pequeña. Entonces llega un CEO experimentado, con mucho conocimiento de la industria, y hace una apuesta que pues en algún momento me lo contó y me encantó de primera mano oírselo decir, y es: yo quiero dejar lo mejor de Viva, ese ADN que nos reconoce, que nos hace único, el que yo hablaba un poco al principio, pero le vamos a meter un poco más de corporación, le vamos a meter un poco más de procesos, vamos a hacer que esto se organice más para que nosotros no seamos el Viva de los primeros 8 años, sino de los próximos 20, y podamos ser la empresa que rompe la tradición de viajar en avión en Colombia, no solo por el modelo, sino por ser una de las mejores. Pues con esa meta en mente y con las habilidades y todo el conocimiento que él trae, uno de los rituales que más trae sobre la mesa, y a mí me lo exige muchísimo porque es parte de mis responsabilidades, es el cumplimiento, pero esto es matemático, esto es por agenda, esto es cronograma de año, ya en su Outlook puesto y en el de la compañía, de los diferentes canales con los cuales vamos a mantener a la compañía informada. Porque pasa mucho que el equipo directivo está muy dateado, pero empieza la comunicación a fragmentarse y los de abajo no se enteran nunca, porque entonces salimos de un equipo de presidencia, de pronto un equipo primario, de pronto una reunión de toda la compañía, pero hasta ahí. Y te pongo un ejemplo más retador en nuestro caso, cuando tenemos nuestro personal volando, en aviación se llama en la línea, los tenemos en los aeropuertos, los tenemos en los aviones, entonces el reto es realmente cómo llegamos con los mensajes de compañía a ellos. Y por eso en Viva tenemos muchísimos rituales. Solo por hablar de uno, tenemos uno que se llama el Viva News, que es una reunión periódica, la hacemos una vez al mes cuando estábamos pre-COVID, en la que presencialmente estamos todos unidos en la compañía, le pedimos a los pilotos que puedan desplazarse, nosotros estamos viajando todo el tiempo por obvias razones, tratamos todos de estar juntos, pero si no, fijo tiene transmisión vía streaming, y el link queda grabado porque sabemos que hay personas que en ese momento están volando, entonces así quisieran no podrían estar, y así garantizamos que el equipo directivo, que es el protagonista, por así decirlo, dando los mensajes, contando en qué estamos, cuáles son los próximos productos,
le podemos contar a toda la compañía qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando y cuáles son las metas. Pero la mejor parte, Susi, es que es bidireccional y se abre por completo a preguntas. Tenemos el canal de WhatsApp, la gente anticipadamente nos lo puede compartir, entonces logramos que realmente la comunicación fluya muy, muy fuerte. Y para contarte con el COVID, entonces, ¿qué pasa? Que este ritual se volvió el doble de importante porque estábamos ahora más lejos, porque era más difícil que la comunicación formal llegara y estamos sumidos en una infoxicación que la gente podía tener incluso hasta miedo de ¿y qué está pasando con Viva? ¿Y qué está pasando con la industria? Y hay muchas fake news, entonces se volvió todavía más importante y ahora tenemos este ritual quincenalmente gracias a estas plataformas virtuales que son maravillosas y en uno de ellos logramos tener casi que el 99% de la compañía conectados. Eso fue increíble, nosotros no podíamos creer cuando veíamos el número subir y subir y subir, pero eso significa que la comunicación es clave y la comunicación de primera mano, no la que pasa por canales, no la que pasa por terceros, sino realmente una comunicación efectiva. Entonces, Susi, para resumirte, porque te podría dar muchos otros, pero es un ritual que sea permanente en el tiempo, que no sea cuando el jefe puede, si tengo un viaje, nada. Félix es de los que, si él por algún motivo no puede estar, lo mueve inmediatamente para el siguiente día o el anterior, o lo designen quien pueda hacerlo, pero nunca se cancela, lo cual hace que la gente sabe que siempre tiene una comunicación directa uno a uno con su equipo directivo, que me parece que es muy importante. Y solo para rematar, porque no quiero quedarme como con el solo grandote, sino que como equipos también se nos pide que todo el tiempo tengamos conversaciones muy cortas, pero muy efectivas, incluso las sugerencias que sean conversaciones de pie, que eso a mí me parece que es una súper sugerencia, para mantenernos alineados, porque los equipos a veces trabajamos por silos y eso es muy delicado para el cumplimiento de las metas. Entonces, dependiendo pues de las áreas y de los scopes que cubran esas áreas, se hacen reuniones muy rápidas, incluso dependiendo de las áreas de periodicidad diaria. Nosotros tenemos una reunión diaria de 5 minutos que es para hablar de la puntualidad de la aerolínea, pero todo el mundo está dateado. Listo, esto pasó, esto podemos mejorar, esto nos fue muy bien ayer, y hace que la comunicación fluya de forma muy, muy, muy contundente. Pero tiene que ser como un verdadero, y a mí me encanta la palabra, como un verdadero ritual. No cuando podamos, no cuando la agenda nos lo deja, sino de forma permanente y periódica. Y ahí sacas dos temas que son claves y que coincidencialmente hemos oído y se ha vuelto como repetitivo, y es que definitivamente en la virtualidad los rituales se volvieron más poderosos. Es impresionante. Porque las personas sintieron una verdadera necesidad y pertinencia de la información, que eso es clave a la hora de comunicar, ¿cierto? No comunique tanto, no comunique todo, comunique lo necesario, comunique y cuente lo necesario, y como en este momento hay incertidumbre, hay miedo, entonces me interesa, me uno. Y a mí esa parte hemos encontrado que hay más participación en esos rituales, en esos ejercicios, en esas conversaciones poderosas. Entonces sí es muy valioso oír que cada compañía dice como, wow, nunca nos imaginamos, o sea, no le teníamos tanta fe a la virtualidad y ahora resulta que, wow, o sea, se volvió súper poderoso. Rompimos récords, estamos rompiendo récords de participación. A mí me llama la atención, Susi, reforzando tu comentario, que en algunas oportunidades en el Viva News, que es nuestro formato, yo veía algunas personas un poco desconectadas, de pronto con el celular, no los veía uno como tan conectados con la conversación, y alguna vez lo hablábamos y decíamos, me retaba yo y decía, ¿qué hacemos para hacerlo más atractivo, para hacerlo más dinámico? ¿Cómo hago para romper el hielo de las preguntas? Bueno, todas esas ideas que se le ocurren a uno. Y ahora con la virtualidad me ha encantado porque se devolvió la pelota y ahora son las personas pidiéndonos más espacio. Algunas preguntas a veces, por ejemplo, son muchísimas. Nosotros somos 1000 empleados, no se alcanzan a responder el 100% y ellos son, ¿por qué no contestaron mi pregunta? ¿Qué pasó? Digo, yo antes estaba haciendo fuerza para que hicieran preguntas y ahora a veces no alcanzamos a responder la cantidad que nos llegan. Al final, lo bonito de esto es que se prueba que el canal es el correcto, que la información tiene que bajar de forma directa, formal, que el equipo directivo sea cercano, que esto no sea un tema cartonado y lejano, y luego iremos resolviendo todos esos pequeños detalles de la técnica, pero sí, creo que es maravilloso que esto esté pasando en las compañías. Cata, ¿alguna buena práctica que nos puedas compartir de la situación ahora sí puntual? Y es decir, pues para nadie es un secreto que Viva Air entró en una situación compleja,
pues finalmente hicieron un stop a la industria en ese sentido claro que hay miedo, claro que hay incertidumbre, claro que hay decisiones difíciles para tomar y ahí la comunicación se vuelve un hilo fino donde qué comunico, cómo lo comunico, qué has vivido ahí, qué nos puedes compartir, aprendizajes, incluso no solo de bueno, pues también como, uy, algo que aprendí que no puedo hacer. Perfecto, no, pues te digo que esto se llama como un máster de crisis en 2 meses y medio, porque realmente lo hablaba mucho con mi agencia de relaciones públicas, yo creo que ninguna empresa estaba preparada para un escenario como el que estamos viviendo. Solo por ponerte un ejemplo, en la industria de la aviación, lo más parecido a una crisis tan grave como esta que se vivió es la del 11 de septiembre, pues recordemos que fue un tema terrible para, pues, no solo para el mundo, sino para la aviación, es un capítulo negro de nuestra historia. Pero solo para hacerte un comparativo, se dejó de volar después del 11 de septiembre 4 días y solamente en los Estados Unidos. En comparación, nosotros vamos para 3 meses sin poder volar en la región. Esto demuestra el gap tan grande que hay entre el capítulo más negro de una historia y el hoy que estamos viviendo. Entonces, sin manuales escritos y sin muchas cosas de dónde pegarnos, exactamente, lo que estamos haciendo es viviendo el día a día con una firmeza en lo que creemos. A mí, y Susi, creo que esa pregunta de pronto vamos a tratarla más adelante, pero me voy a atrever a adelantarme, que es el tema del propósito, y voy a empezar por ahí para contarte algunos temas de comunicación que creo que puedan ser de interés para la gente que nos está viendo. Y es que la compañía retó a su propósito, porque es que cuando tú estás en un momento como el que nosotros estamos viviendo, no poder volar, tener a la mitad de tu planta productiva sentada literalmente en la casa preguntándote ¿y qué hago? ¿Y qué va a pasar conmigo? Y toda esa incertidumbre que se está enfrentando, para rematar, los competidores están pasando por momentos también muy convulsionados que generan más eco y más voces y más miradas sobre lo que está pasando. Todo eso es un caldo de cultivo muy complicado de manejar. Y la verdad, contarte que lo primero que nosotros hicimos como compañía fue revisar si los cimientos que ya habíamos formado para la expansión, que era nuestro siguiente paso, solo como anécdota, íbamos a lanzar a 5 días, teníamos ya agendada una rueda de prensa a 5 días de que se levantó todo este tema del COVID, el lanzamiento de nuevas rutas internacionales, un rebranding espectacular, llegada de aviones nuevos, o sea, estábamos como una cajita llena de noticias listas para ser contadas, y pasa esto. Entonces dijimos, bueno, arraiguémonos a las raíces que ya tenemos y pusimos a nuestro propósito como en el primer lugar. El propósito de Viva para compartírselos es que mantenemos viva la oportunidad de volar, generando conectividad y desarrollo. Mira que eso va muy de la mano de nuestro ADN Viva, que yo lo contaba al principio, y es eso bueno, nosotros tenemos que mantener viva la oportunidad de volar, porque esto realmente es importante para las regiones. Entonces fue maravilloso cómo ese propósito cobró más fuerza cuando nos dijeron, es que usted no puede volar, porque dijimos, bueno, nos están diciendo que no podemos porque estamos poniendo de primero la vida, y en Viva hemos sido muy respetuosos de eso, pero también dijimos, tenemos que mantener viva la oportunidad de volar, y ese ha sido como nuestro estandarte al final. Lo que nosotros hacemos es para mantener viva la oportunidad de volar, que en este momento es un no, y entendemos por qué, pero que a futuro sabemos que tiene que ser otra vez un sí, y estamos trabajando. Entonces, rápidamente mencionarte qué hemos hecho. Esto es un trabajo de 360 grados, es sombrilla completa, porque aquí estamos trabajando con stakeholders de todas las compañías, desde un proveedor al que hay que explicarle que en este momento no estamos teniendo ingresos y necesitamos hacer algunas negociaciones para poder sobrevivir, hasta todas las autoridades, todas las agremiaciones, toda la gobernación, la alcaldía, la presidencia. Mi jefe lo llama trabajo de hormiga, y tiene toda la razón, porque estas reuniones, conversaciones, la carta, mi jefe ha aparecido en cuantos debates del Congreso en este momento, claro, contando un poco la situación. Entonces, para hacerlo cortico y muy resumido, tomamos toda nuestra lista de audiencias y estamos abarcando una a una, en un trabajo juicioso, en un trabajo dirigido, todos los mensajes claves que necesitamos para llenar de información los vacíos que se están teniendo en este momento y que llenan de incertidumbre. Y ahí es donde lo tenemos que llenar, es con verdadera información. Total. Cata, y a mí me gustaría que de pronto nos metiéramos un poquito, a las dos pues nos apasiona el tema, y tú sabes, para los que no saben, Caramelo Escaso, dentro de su gestión de la cultura, tiene un componente muy fuerte desde la comunicación, por eso le creemos tanto, porque es que sin la comunicación sería casi imposible movilizar esa cultura.
Y la comunicación no solamente, o sea, lo poderoso que son las conversaciones, poner las conversaciones donde son, pero también creemos mucho en ese tema tangible de la cultura, cómo nombrarlo, cómo contar esa historia, cómo, pero que sea una historia verdadera, porque yo puedo ir a pintar bonito lo que no hay y pues es vacío. ¿Cierto? Yo puedo ir a hacer una super, como decías tú, la frase poderosa de propósito pegada así en la pared gigante, pero pues no se vive, pues no es nada. Entonces, mejor ahí no se inspire demasiado porque no necesita tanta creatividad, pero una compañía que sí tiene una cultura sólida, una compañía que sí tiene claro su mensaje y como muy incorporado su ADN, la comunicación y esa parte inspiradora, que conecte, y sobre todo como un mensaje claro. Nosotros creemos mucho como en esas narrativas claras porque entonces se puso de moda la innovación, se puso de moda el trabajo colaborativo, el agilismo, y empiezan a existir unas modas que no son buenas ni malas, depende de la pertinencia de cada compañía para utilizarlas, pero cómo mantener ese mensaje inspirador, pero además simple, contundente, que sea una narrativa y un storytelling sólido, pero que no se pierda. O sea, que sí pasemos de lo técnico a lo inspirador, pero sin que se nos vaya la mano. Susi, soy una convencida de lo que acabas de decir, no solo porque por mi formación lo he visto y doy fe de cuando funciona, y lo he visto tanto en mi trabajo anterior como ahora lo veo en Viva, sino también porque definitivamente es la forma más humana, más cercana de llegar con los mensajes. Por momentos en las compañías, y estoy de acuerdo contigo con los temas de las modas, nos podemos volver un poco acartonadas y la teoría del momento. En cambio, cuando realmente tú estás contando una historia, estás haciendo le estás generando esa empatía a las personas. Cualquiera se puede identificar con la historia de subir una montaña o un avión que va de un punto A a un punto B. Entonces, cuando tú generas ese tipo de historias para conectar unos mensajes poderosos, ahí yo creo que estamos apelando como a lo que como humanos nos hace diferenciarnos. Por ejemplo, les contaba hace un segundo que yo soy profesora, yo utilizo muchísimo las analogías para explicar las teorías y me llama la atención, una vez me acuerdo, un alumno me escribió un mail, yo ni me acordaba, les confieso, del alumno porque pues esperaba mucho tiempo, y me escribió un mail: hola, profe, ¿cómo estás? Que vea, yo me acuerdo que usted en clase nos dio un ejemplo de un hotel, pero no me he podido acordar qué marca es, ¿me cuenta, por favor? Y yo dije, yo me quedé pensando, y yo, de verdad fue un ejemplo que a él lo marcó, si un año después está queriendo retomar ese ejemplo para algún tema, para alguna cosa. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero mira que habla del poder de las historias. Y las historias se te quedan grabadas, tú generas empatía con ellas, se las cuentas a otras personas y las teorías de pronto pasan de moda y se van. Entonces, con eso reafirmar, Susi, que el camino correcto y que la comunicación lo secunda muchísimo, sobre todo para cosas que son tan humanas como las sensaciones, las metas, los logros, los valores. Ahí el storytelling es de un conducto impresionante. Y solo para rematar, contarte que me encantó llegar a Viva y estábamos algún día haciendo una lluvia de ideas en el equipo sobre precisamente qué storytelling íbamos a usar para una campaña interna. Y me acuerdo con sonrisa decirles, todo el mundo usa el referente del avión para contar historias, porque es una historia que se cuenta prácticamente sola. ¿Cómo no aprovechamos nosotros y contamos historias de aviones? Entonces fue bastante simpático, porque pues como que la historia se contó en sí misma, como les decía yo ahorita, con apasionados como los que trabajan en esta industria. Entonces sí, te refuerzo 100% ese tema y lo recomiendo ampliamente como una metodología para generar huella, para generar impacto. Sí, al final es porque finalmente somos seres emocionales, y es que emoción no significa todo el tiempo parar pelos, no, emociones que definitivamente nos conectamos todos distinto, y apelar a ese tipo de historias conecta desde otros lugares, y no somos seres corporativos racionales al 100% todo el tiempo desde la teoría, y así uno no crea, porque nos pasa mucho no, es que el líder acá es muy ingeniero, acartonado, no, pero él también se emociona, él también se conecta, él también lo inspiramos, él también seguro tiene familia y también le ha tocado. Entonces es como perderle el miedo. Eso sí, no se pueden volver como historias que solamente cuenta comunicaciones o solamente cuenta el área encargada de cultura, porque pierden todo el sentido. Tienen que ser historias que tengan arraigados igualmente todos los líderes. Y otra vez vuelve y juega, el CEO o el gerente tiene que hablar de eso, porque si yo desde comunicaciones tengo una campaña, una historia que estoy contando, pero el líder nunca habla de eso, pues eso no tiene fondo, no tiene peso.
Y hablábamos ahorita de que sea genuina, de una forma genuina, y cuando la Claro. historia conecta con el estilo de liderazgo, con algunos ADNs de la compañía, la historia, como lo decía yo ahorita, se cuenta casi que sola, ¿de acuerdo? Y ahí, Cata, me quiero meter ya como para que vamos cerrando algunos temas. Ahora nosotros hemos hecho preguntas de qué creen que va a pasar con las compañías. Hay un tema que sale mucho sobre la mesa y es el tema de la autonomía. Y una compañía o una compañía que quiere que su gente viva desde la autonomía tiene que estar muy preparada con la información. Para yo ser autónomo dentro del rol que juego en la compañía, tengo que conocer muy bien el negocio, entender muy bien el negocio, tener la información del negocio. Entonces yo creo que aquí se viene un rol muy importante de los líderes en comunicar, en entregar el contenido adecuado, porque si yo quiero autonomía, me la tengo que ganar a partir de conocer demasiado bien el negocio, de conocer muy bien mi rol, de ganar maestría, de generar confianza. Susi, y entras y te voy a poner a tu comentario un ingrediente, Uh-huh. y es que la virtualidad se ha puesto, se ha retado, en mi criterio, se ha retado con nota alta. Creo que la mayoría de las compañías, si tenían alguna duda sobre el teletrabajo, rápidamente los líderes que de pronto estaban en contra del tema confirmaron que, si bien puede que no sea su estado ideal, es una posibilidad y que las compañías Claro. podemos mantenernos a pesar de que no estemos todo el tiempo viéndonos. Pero sí te pongo sobre la mesa el tema de la microgerencia, porque si bien las compañías pueden seguir y el teletrabajo ha probado ser definitivamente una opción, la microgerencia sí se ha retado el doble, porque el jefe que está encima, que está revisando cada proceso, que está viendo casi que de forma en vivo y en directo lo que está pasando, ese líder la está teniendo un poco más difícil. Y el WhatsApp es una herramienta útil, pero tampoco te quita el uno a uno de una conversación y de una reunión. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo en que la autonomía es una de las nuevas aptitudes de moda, por así decirlo, en la que yo muestro que no necesito unos ojos que me observan, que no necesito una supervisión permanente, sino que entregando la información con mi expertise y con mi maestría puedo sacar adelante algunos de los retos. No es para todo el mundo, entonces creo que es una competencia que se tiene que empezar a trabajar con muchísima Claro. fuerza. Y ojo, no solo reta a la persona, reta al jefe, porque ya tú como directivo, como líder, a veces sientes que pierdes un poco el control y que necesitas y en ese tema, la verdad a mí me encanta porque es subir los perfiles de la gente, es ver les voy a poner un ejemplo, en esta época a nosotros nos ha tocado asumir roles que no son propios. Yo estaba de directora de crisis, entonces a mi coordinador le ha tocado estar de comunicaciones y a la de analista le ha tocado subir a coordinadora. Hemos estado un poco en un mix de roles porque nos tocó dedicarnos a cosas distintas y nuestro plan estratégico quedó un poco en hold mientras salimos de la crisis y de la situación. Estos nuevos retos han generado unos descubrimientos en la compañía increíbles de forma y de fondo. Y yo creo que ese es uno de los grandes, yo soy muy positiva en términos de esta pandemia, creo que nos va a traer grandes aprendizajes, que las compañías nos vamos a reinventar en un sentido que va a ser muy bueno tanto para nosotros como empresa como para nuestros usuarios. Y este tema de las nuevas competencias y la autonomía como uno de los temas que está generando Claro. el que estemos enfrentándonos a estos retos solos, muchas veces desde nuestras casas, con las propias situaciones de la casa, porque entonces yo detrás de esta puerta tengo una situación, tú detrás de esa ventana tienes una situación. Todas estas cosas, toda esta mezcla, a mí me parece que es increíble, y lo que está mostrando es el verdadero talante de profesionales de futuro. Sí, eso nos va a obligar a desarrollar mucha confianza. Tenemos que generar entornos de mucha confianza, y la confianza, como dices tú, también se desarrolla, no es automático, porque sí, es que la confianza es obvia, no es tan obvia, hay que desarrollarla porque todavía nos da miedo equivocarnos, todavía nos da miedo enfrentar ciertos roles o ciertos líderes o romper como ese paradigma del poder y donde todos somos parte de esto. Y ahí tocas un tema clave, y es que no importa, yo estoy en una compañía con un propósito, y si hoy me necesitan este rol, aquí estoy, pero si mañana me necesitan este, aquí estoy. Y es por eso hay que entender muy bien el negocio, porque si me mueven de rol es como, ay, estas eran mis funciones, de aquí yo no me muevo, y eso ya no, las compañías necesitan personas muy flexibles. Y en este nuevo mundo, Susi, el COVID es solo un ejemplo de ello. Ya no estaba pasando antes, cuando, y te pongo un ejemplo en comparativo de hace 20 años, compara un ejecutivo en un cargo de hace 20 años con el hoy, y ya de por sí había muchísima más presión, el día a día, el tema de que estemos hiperconectados, porque estos aparatos nos mantienen hiperconectados, pero a todo eso súmale esta nueva realidad que hizo que lo que tú tenías sentado como verdadero
incluso tu plan de acción. Es que a mí me da pesar, yo tengo en mi escritorio, en el escritorio del computador, IPEC, mi plan estratégico de comunicaciones, y digo como todo lo que vamos a hacer. Oye, en mi cronograma, yo tengo, por ejemplo, esta semana, literalmente, estaba a 5 días de viajar a Toulouse con un grupo de periodistas para traer nuestro nuevo avión NIO. Iba a ser la cosa más rompedora del planeta. La íbamos de verdad, Susi, a romper, porque veníamos con unas noticias súper guau. Y hoy lo que estamos viendo es cómo sacamos adelante esta aerolínea y cómo sobrevivimos una crisis tan dura. Entonces, no hay nada sentado. Entonces, tu rol de trabajo menos. Y hoy lo que tenemos que tener los profesionales es el talante para podernos mover con esa misma velocidad y adaptarnos rápidamente, porque este tema parece que está para quedarse por un buen tiempo. Sí, así es, Cata. Y para que vamos cerrando, ¿qué mensaje quieres dejarle? Pues primero agradecerte infinito, porque la intención de nosotros es realmente llevar estas anécdotas, estas experiencias de otras compañías para que sobre todo hoy quienes están sorteando tantas dificultades aprendan, tengan tips, prácticas para que realmente tengan con qué salir adelante y se inspiren en otros líderes. Entonces para nosotros es muy poderoso tener personas como tú. ¿Y con qué mensaje quieres dejar? ¿Con qué quisieras cerrar? Pues mira, Susi, yo creo que lo hemos hablado a lo largo de la conversación, entonces lo que voy a tratar es como de robarme de cada partecita de la conversación una especie como de conclusiones. Lo primero es el poder de la comunicación. Yo siento que este es un rol, insisto, que puede tener de largo y de ancho tanto como quisiéramos conversar, pero mi mensaje sería: póngalo en el lugar correcto para que obtenga los resultados esperados. Entonces es como darle un lugar protagónico para que pueda ser tan cambiador y tan estratégico para la compañía como seguramente los líderes quieren que lo sea. Lo siguiente es hablar de los estilos de liderazgo a través del ejemplo y a través de la genuinidad. Eso me parece tan importante, Susi, porque se habla mucho de liderazgo. Ese fue un tema como innovación, hace unos años era liderazgo, pero eso no puede perderse de vista como uno de los catapultadores de llevar una compañía de A a B. Y a través del ejemplo creo que es la forma más estratégica para realmente inspirar y generar cambio. Lo otro, y es un tema en el que compartimos, Susi, mucho, y te agradezco porque fuiste en ese tema muy maestra de mi vida profesional, es ese tema de trabajar con propósito. Y el propósito que va más allá de esa palabra ganadora con la que tú te levantas en tu oficina, sino que te mueve a ti como trabajador, como colaborador, que lo decía yo, que el ADN se te mete un poquito por las venas, pero porque te conecta. Entonces, me parece muy importante generar un propósito corporativo, pero personal. A mí, mi propósito personal se conecta mucho con mi trabajo, entonces por eso me gusta tanto lo que hago, pero si no, buscaría entonces con qué conectarme, y es también una sugerencia: busquen su propósito más allá del corporativo, el personal, y traten que se conecte. Y finalmente, este new normal, otra palabra más de moda, pero que cómo evitarla en un momento en el que realmente todo nos cambió, es cómo nosotros profesionalmente nos estamos viendo retados, pero también la vida misma nos está poniendo las herramientas para sacar adelante el reto. Entonces es no abrumarse, no ahogarse en el vaso, sino al contrario, verlo como las oportunidades, que las crisis siempre traen muchísimas oportunidades detrás, y seguro todas las compañías y todos los profesionales vamos a salir fortalecidos y reinventados. Así es. Y además, Cata, la incertidumbre es la casa de la esperanza. Entonces, no vamos a perder la esperanza. Sabemos que vamos a salir juntos. Agradecerte nuevamente por estar acá con nosotros, por compartir. Hemos terminado otro episodio de Pura Cultura en esta temporada de Cultura y Comunicación. Cata, muchas gracias. A ti, Susi, de verdad, por esta invitación. Disfruté mucho compartir de este espacio y estos mensajes que espero que les sean de mucha utilidad. Un saludo para todos. Gracias.